Bien, hermano, vamos a llevar un pequeño estudio bíblico de lo que son dos puntos importantes: el pensamiento de Dios y la misericordia. Y pues pensemos en todas las enfermedades, aquellos que han pasado hambre, situaciones difíciles, y cómo Dios habla de su misericordia en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice que la misericordia de Dios es aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 55, dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid y comprad y comer; venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Dice la palabra: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hermano, ¿cuánto hemos visto en este último tiempo del año que transcurrió que la gente ha gastado dinero en muchas cosas? Pero ¿cuánto dinero de estas cantidades que circulan se usa para hacer misericordia, para ayudar al pobre, para hacer obras, dijéramos, de humanidad o de amor al prójimo en su necesidad? Pero Dios dice: oídme atentamente y comed del bien, se deleitará vuestra alma con grosura. Comed del bien quiere decir estar alimentado por las obras que son el fruto de la fe para amar al que menos tiene. ¿Cómo se come el bien? Primero, pues, oyendo a Dios. Dice: inclina vuestro oído y ven a mí, y oíd y vivirá tu alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes. A David dice: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conoces y gentes que no te conocieron,
correrán a ti por causa de Dios, de Jehová nuestro Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Y estas palabras son en un clamor de Dios para que la gente salga de la maldad y le busque, cosa que no hacen la mayoría de la gente. Y dice la palabra en el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Busca a Dios en este tiempo. Y dice, llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Yahweh, a Jehová. Y él tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es el camino que Cristo vino a enseñarnos, hermano? El arrepentimiento para perdón de pecados. Pero dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven arriba, sino que riegan la tierra y hacen germinar y producir de la semilla al que siembra y pan al que come. Hermano, de los pensamientos de Dios a los pensamientos de nosotros, ¿cuántos pensamientos de las personas actualmente están enfocados a hacerle el mal a los demás? O a pensar mal de los demás, a intrigar a sus espaldas, a hablar mal, a criticar. Pero el Señor dice que sus pensamientos son tan distantes de los pensamientos de los hombres, porque el Señor no piensa en el mal, no piensa en mal hacernos. Porque está diciendo, como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y hacen germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así también, dice, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que lo envié o la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de que la zarza crezca, crecerá un ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Dios por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Hermano, en todo esto que Dios está narrando y está diciendo, en lugar de que te vaya mal, te va a ir bien. La zarza es una cosa que tiene más espinas, y que el que se ensarta en una cosa de esas son dolores horribles. Dice, no, el Señor, no volverá a mí la palabra vacía. Entonces, cuando nosotros pensamos que la palabra que nosotros predicamos pueda o no hacer efecto, tenemos que estar ciertos de que va a hacer lo que Dios quiere que produzca. Producirá bien y producirá mal también.
Y digo mal no porque Dios sea malo, sino que también Jesucristo dijo, y esto por parábolas para que oyendo no oigan y viendo no vean. Según el corazón de las personas, la palabra hará lo que tiene que hacer. Si tú crees que Dios es malo, hermano, estás teniendo una idea totalmente equivocada de lo que es Dios. Dios dice que también su palabra hará lo que tiene que hacer, pero que tú pienses que Dios es bueno, te lo está diciendo aquí, mira, no va a haber zarza, va a haber un árbol, un ciprés, va a haber algo bueno. Amén. Amén. Y dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Dios por nombre, por señal eterna que nunca será raída. La palabra raída es arrancar de raíz, quiere decir arrancar de raíz las cosas. Pero el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo, nunca será raída. ¿Y será qué? Señal eterna que nunca será raída. Y esto lo vemos, hermano, porque Dios, ya habiendo reclamado a los hombres su mal proceder, dijéramos, y en este tiempo no es distinto, dice la palabra de Dios que Dios, ya como pensando en lo más malo de la gente, en lugar de desaparecerla de nuevo, en lugar de hacer un juicio eterno con la gente para castigo, viene a hacer misericordia. Mira, dice el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Está diciendo el Señor aquí a la casa de David cuando el Señor dijo, en lugar de zarza, crecerá ciprés. Y aquí dice Isaías, casa de Israel, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? O sea, ya nos está diciendo a la humanidad, o sea, ya no es tanto que tú estés mal con los hombres, con esto que te decía yo, pensamientos malos, hablar mal, actuar mal, desear el mal a los hombres. Es poco ser molesto a los hombres. ¿Qué cosa le es molesto a un hombre de otro hombre? Todas estas actitudes de agresión, de violencia, de crítica, de celo, de envidia, de todas estas cosas que dañan. Pero dice que sí es poco ser molesto a los hombres, sino también ser molesto a Dios. ¿Cómo se puede ser molesto con Dios o hacia Dios? Pues con el pecado. A Dios le molesta y hay cosas que son abominables para Dios. Actitudes del hombre de pecado, sobre todo en el área sexual, el homosexualismo, el lesbianismo y todas estas cosas que son perversiones en la palabra de Dios, legalizados ahora por los derechos humanos en las sociedades. Pero dice el Señor, en vez de castigarte, en vez de desaparecerte, dice el profeta, por tanto, ¿por qué eres tan molesto a Dios con tu pecado? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Manuel,
que en Mateo 1:23 dice, traducido es Dios con nosotros. O sea, en vez de que Dios pensara en cosas malas, dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros podríamos estar viendo que las gentes nos faltaran el respeto, nos dijeran de cosas y tomar la represalia en el momento y justificar, es decir, ¿por qué? Por eso Y Dios, cuando le está diciendo el profeta, es poco a ustedes ser molestos a los hombres, sino también lo seas a mi Dios. Entonces Dios, cuando está diciendo en el versículo 13 del 55, Dios por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Entonces el profeta dice, por tanto el Señor mismo dará señal. Esa señal que va a venir, que nunca va a ser raída, que es la señal de haber venido en carne, como dice 1 Timoteo 3:16. Y entonces dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y le dio señal a la Virgen por medio de ¿quién? Por medio del ángel que le dijo, va a venir sobre de ti el Espíritu Santo. Por eso es importante este estudio para ver lo del sábado. Porque aquí tiene que ver esta bendición de Dios y no esta maldición de Dios como aquella vez que mandó el diluvio. Entonces, su mensaje es de misericordia. La misericordia es para todos aquellos, dice Éxodo, que le aman y guardan sus mandamientos. Pero aquí está haciendo misericordia a los peores de los pecadores. Es una palabra de misericordia a todos los sedientos. Venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprar y comer, y venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces es más la misericordia de Dios que el juicio. Te voy a decir, en la Escritura la palabra misericordia está escrita 385 veces y la palabra juicio, sin que todas las connotaciones sean de juicio para condenar, está solamente 283 veces escrita. La palabra misericordia, dice la palabra de Dios, la misericordia es para siempre. La misericordia de Dios no se acabará, aunque Él es justo y no va a dar por inocente al culpable, y el que haga mal sus consecuencias las va a tener que vivir por la mala. Su misericordia es para siempre. Esta señal que Dios dio de venir al mundo, de descender, fíjate lo que dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay excusa ni hay movimiento. Dios es inmutable. Toda buena dádiva. Entonces dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que en Mateo 1:23 es Dios con nosotros. Y dice la profecía, en Mateo se confirma y dice en el 22 del capítulo 1, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando vino el ángel con María le dijo, no te preocupes porque no vas a tener hombre para tener un hijo.
va a venir sobre ti el Espíritu Santo, el cual fue el que construyó a Jesucristo, a Dios encarnado, dentro del vientre de María. Porque dijo, va a venir sobre ti el Espíritu Santo, no vas a necesitar un varón que venga contigo para que juntos procreen una criatura. Y con esto terminamos este preámbulo que va a tener toda la explicación el día sábado. Pero lo importante es que nosotros distingamos que los pensamientos de Dios son totalmente distintos a nosotros. Que los pensamientos de Dios para la gente son pensamientos de bien, de amor, de bondad para la gente. Pero como es muy difícil concebir un carácter amoroso, misericordioso, pero también justo, porque no va a dar por inocente al culpable, es entonces como nosotros vamos a poder entender el sentido del Espíritu Santo en el vientre de María, a través de todo lo demás. ¿Qué importancia tiene este pensamiento que tiene el Señor? Más alto los cielos que la tierra del pensamiento humano. Quiere decir que los hombres piensan que Dios es malo. Analizan la Escritura y cuando ven batallas y muerte y estas cosas que ocurrieron, piensan que Dios es malo. Pero te puedo asegurar que Dios no es malo. Y te digo porque cuando dice Éxodo 20, yo haré misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, no tienes por qué temer a lo malo. Si cumples el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la mentalidad actual, la mentalidad trastornada de las personas que no quieren obedecer a Dios y que siguen pensando que el placer y la autodeterminación o la autopropulsión en la vida es lo que conviene. Y por ahí encontramos algunos argumentos que decían el hombre cree que es el conquistador de la tierra y que él es el que puede decidir cómo hacer y grandes logros ha tenido como ir a la luna, por ejemplo, ahora con todos estos armamentos que se construyen, cosas maravillosas, con muchísimos millones de dólares, armas que pueden destruir el mundo entero. Ha sido capaz de construir el hombre, pero no ha podido desarrollar el amor al prójimo ni el amor a Dios sobre todas las cosas. Entonces la mentalidad del hombre, con todos sus logros, pues puede pensar que él es el que domina la tierra. Pero los pensamientos de Dios son pensamientos de bondad, son pensamientos de venir a salvar a la gente de su propia maldad interna. ¿Cómo? Así comenzó. Desde la profecía, cuando Dios vio el pecado de los hombres, dijo: entonces yo mismo daré señal y vendrá en el vientre de María un niño que llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios contigo, Dios con nosotros a través de Jesucristo. Tanta es la maldad del hombre que lo mataron, sin pensar que en la muerte Él venció la muerte y que ahora Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él es un Dios vivo. Él vive, Cristo está vivo e intercede por los que le aman y por los que guardan sus mandamientos y hace misericordia. Amén.
Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias porque todo lo acomodas como debe ser en tu escritura y le muestras el amor a la gente. Nos muestras el amor que tienes tú para desarraigarnos de aquellas esclavitudes impuestas por costumbres de satisfactores carnales en toda nuestra vida. Nunca pensamos, Señor, en aquellos tiempos que el disfrute verdadero está en la comunión con tu Espíritu Santo y con tu persona, Señor, la cual hemos visto en enfermedades, hemos visto en sanidades, en personas, en milagros, Señor, en nuestra libertad que nos has dado del consumo de drogas, de alcohol, de todo tipo de pecados, Señor. Y ahora, Padre, pues libres queremos estar y somos hoy esclavos por amor. Por amor te hemos seguido, por amor sin ataduras, hemos decidido libremente, pero tú, Señor, has estado con nosotros, nos has liberado para que nuestro pensamiento se adecue al tuyo y tomemos libremente la decisión de seguirte, Jesucristo, Dios, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, como dice tu Escritura, seguirte por amor, Señor, seguirte porque eres lo más maravilloso que ha pasado en nuestra vida. Y así esperemos, Señor, que tu palabra, como tú lo dijiste aquí, que tu palabra no regrese, no regresará vacía, Señor, hará lo que tiene que hacer para las personas. En el nombre de Jesucristo te amamos, Señor. Amén. Y amén.